Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente a Vitex Connect Latam, la tercera gran edición que tenemos en México. Hoy vamos a tener y vamos a compartir con dos panelistas impresionantes con mundial, pero sobre todo enfocado en Latinoamérica en el lado de tecnología. Vamos a presentar, yo estoy viendo, ¿están viendo bien la presentación? ¿Sí se ve bien? Es que no me está corriendo, equipo. Bueno, mientras avanzamos, ¿por qué quiero que me funcione? Porque vamos a estar compartiendo antes de algunas métricas de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, temas de adopción, temas también de retos que se están viviendo hoy en día. Y antes de comenzar con el contenido, voy a presentar a Juan Carlos y Alberto. Por favor, preséntese cada uno muy bien. Alberto, ¿el tuyo funciona? Chicos, micrófonos. ¿Aló? Listo. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez, o JC. Trabajo para Amazon Web Services. Estoy a cargo como director general del equipo de tecnología para Latinoamérica. Tengo ya unos 5 años con Amazon y un poco de quizás de historia de por qué me apasiona tanto todos estos temas de tecnología, así muy rápido. 30 años de estar envuelto en la industria, tanto del lado de negocio como del lado de tecnología. Tuve la oportunidad de trabajar en el pasado en empresas como Oracle hace unos 20 años, fui socio de Pricewaterhouse y también muy apasionado por en la parte de inversión. Específicamente tengo un grupo que fundé con otros socios de Angel Investment y bueno, vivo en Estados Unidos desde hace unos 27 años. Sí, ese sería el resumen. Bienvenido, JC. Gracias por estar acá. Muchas Alberto. gracias. Perfecto, muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Alberto Peña, yo colaboro con el equipo de TikTok en México. Lidero al equipo comercial del lado del retail e-commerce. Tenemos ya algunos años iniciando acá en TikTok. Mi trayectoria va por diferentes agencias y por diferentes industrias. Algo que me llamó mucho cuando me invitaron a este panel, inteligencia artificial, por allá de 2004, y ya revelé cuál es mi edad, yo hacía un programa para titularme basado en inteligencia artificial. Entonces ha crecido exponencial en estos años. Excelente, entonces vamos a tocar temas muy interesantes como ven desde negocio y tecnología también con dos expertos. Entonces los invito a que nos sentemos y vamos a iniciar con algo que me llama bastante la atención y es un estudio de McKinsey, como lo pueden ver allí. De acuerdo al estudio, la adopción de la inteligencia artificial pasó del 55% en 2023, hace solo un año, al 72% en 2024. Lo cual demuestra no solo el interés o la intención de los profesionales, sino también la aplicación de la inteligencia artificial en varios de los procesos corporativos de las compañías. Ese es el contexto que necesitamos entender para poder abordar la primera pregunta. Juan Carlos, yo quisiera comenzar entendiendo cuál es la visión que ustedes tienen en AWS sobre inteligencia artificial y entendiendo la adopción y las apuestas que están haciendo. Muy bien, muchas gracias, Camilo. A ver, primero del lado de visión, muy rápidamente, la inteligencia artificial es parte del ADN de Amazon. Desde que comenzamos como empresa hace unos 30 años, los primeros productos que sacamos cuando vendíamos libros incluían la personalización de la compra. Si ustedes, quizás un poco como decía Alberto, me delato en mi edad, pero uso Amazon desde el 97. Y la posibilidad de cómo lo usé específicamente en Estados Unidos me permitía que me hacía recomendaciones personalizadas según la búsqueda que yo estaba haciendo. Eso como primer partir que tenemos AI, inteligencia artificial, desde que existimos, ¿no? Ahora, como visión, ¿qué significa rápidamente? Es la democratización de la inteligencia artificial. Nosotros pensamos, así como hemos democratizado la nube del lado de AWS, que cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de individuo, cualquier tipo de negocio pueda tener acceso a la nube, lo mismo ocurre con inteligencia artificial.
No es algo exclusivo, no es algo para empresas que tengan científicos de datos o científicos de inteligencia artificial, sino realmente es para todos. Entonces la visión es esa, desde pequeño a grande, cualquier industria, y es lo que me he encontrado en los últimos, sobre todo viajando por el mundo y trabajando con diferentes clientes, esa particularidad de que toda empresa y todo individuo quiere utilizar y maximizar AI. Particularmente, ¿qué estamos haciendo? La segunda parte de la pregunta, Camilo, aumentando inversiones no solo de servicios que ofrecemos en inteligencia artificial, sino también de infraestructura, porque la inteligencia artificial requiere infraestructura de cómputo y como también decimos, si no hay nube, no hay inteligencia artificial generativa en particular, ¿no? Y en México hemos anunciado una inversión de $5.000 millones, 5B, si lo dijéramos en inglés, 5 billion, que es la inversión más grande de tecnología que se haya anunciado en México por los próximos 15 años. Wow. Y eso va a permitir que tengamos una región de AWS en Querétaro, que esperemos que ya esté operativa en los próximos meses, ya todo lo que es la parte de manejo de agua, de toda la parte de sostenibilidad están completamente avanzadas y ya estamos en un tema más de comprobación de los servicios para que en los próximos meses podamos tener la región acá en Querétaro, Camilo. Excelente la apuesta que está haciendo la compañía, no solamente en Latinoamérica, sino presencialmente en México con esos niveles de inversión. Y lo hablabas, no es necesario tener un para poder aplicar inteligencia artificial. Y estamos hablando que en 2024, 7 cada 10 empresas la están utilizando. Nos tendremos que preguntar si nosotros, sin saberlo, cuáles son esas barreras que de pronto pueden estar viviendo los negocios y que no estén dando todavía ese paso a utilizar. Barreras, ¿no? ¿Qué barreras existen para que no absorbamos o no asumamos inteligencia artificial mucho más rápido en nuestros negocios? La primera es conocimiento. Definitivamente necesitamos saber más a nivel de inteligencia artificial, cuáles son los potenciales, qué se requiere para implementarla y desde el punto de vista de conocimiento en todos los niveles, desde alguien técnico, pero también el impacto para el negocio. Entonces, la primera barrera es esa. La segunda es los datos, porque inteligencia artificial lo que hace es permitir que haya un mejor uso, más inteligente de la información de la empresa. Buena data, buena inteligencia artificial. Mala data, mala inteligencia artificial. Como en inglés también se dice garbage in, garbage out. Entonces, una de las barreras más importantes es que no tenga una cultura de datos, no tenga una estructura sólida en el manejo de los datos, desde el punto de vista ya de regulatorio, de la democratización del dato en la organización, que no tenga el manejo de la seguridad del dato de una forma correcta, ¿no? Y la tercera, te diría, es seguridad en general. Ahí adelanté un poco. ¿Qué pasa con seguridad? Si no tengo un nivel de madurez a nivel del manejo de la seguridad dentro de la organización, puedo tener miedo de abrir mis puertas. Han pasado casos donde realmente prematuramente hemos abierto a aplicaciones sin tener una cultura de seguridad dentro de las organizaciones y esa es otra barrera. Y quizás la última, y con esto cierro la parte, es no saber por dónde empezar a nivel de casos de uso. Entonces, es importante que los casos de uso para inteligencia artificial tengan también un impacto que puedan escalar y que tengan un impacto de negocio. Si eso no existe, a lo mejor nos distraemos en cosas que no van a tener realmente ningún impacto escalable, Camilo. Claro, y ahora vamos a hablar un poco del tema de ciberseguridad. Muy buen punto. Quiero ir con él en la parte de commerce, entendiendo el mundo digital, el impacto de las redes, la inteligencia artificial, que también utilizan tanto en TikTok. ¿Cómo le puedes compartir a la audiencia cómo medir el retorno a la inversión cuando ellos toman decisiones de empezar a adoptar la inteligencia artificial? Primera pregunta. Y luego, ¿cuáles para poder determinar si esa iniciativa está siendo exitosa y la tienen que mantener o por el contrario es suficiente? Claro, como cualquier iniciativa, y como cualquier innovación que tienes, siempre existen cosas tangibles e intangibles. Como negocio, siempre enfocamos el tema de métricas.
Sin duda, independientemente de cuál sea el proyecto, sobre todo si es de inteligencia artificial, vamos a estar midiendo ROAS, vamos a estar midiendo Customer Lifetime Value, vamos a estar midiendo si queremos mejorar solamente el coste o el beneficio o escalar volumen. Creo que la parte más importante es tener claro eso que queremos mejorar. Punto número 1. Punto número 2, y creo que pasa mucho en la industria de retail, ser muy eficiente con los datos y desestacionalizar cuando medimos. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo medir el rendimiento o lo que estás haciendo o la innovación que estás haciendo durante Buen Fin, durante Hot Sale, durante Hot Fashion, que ningún otro tiempo. Desestacionalizar la data para que te dé una métrica real. Entonces, teniendo claro cuál es esa métrica que quieres mover de negocio, esa es la parte tangible y esa es la que siempre debes observar. Cada uno de los negocios, dependiendo de la madurez en la que están, eligen esa métrica. Y segundo, la parte intangible. ¿Y a qué me refiero con la parte intangible? Todos los que estamos involucrados en tecnología, llega un momento en que a veces el diferenciador es la innovación. Y lo que tienes que hacer es un caso de uso. Y lo que tienes que hacer es una prueba específica para decir, soy el primero en el mercado que está entendiendo y adoptando esto. Mi ROAS mejoró 3%, 5%, que puede significar, entonces, depende de dónde está la madurez de las empresas, cuál es el que tiene mayor peso. Pero, en general, lo que nosotros vemos y en general lo que también hacemos en TikTok es enfocarlo en métricas que siguen siendo de negocio. ROI, queremos mejorarlo todos. ROAS, todos los anunciantes nos lo demandan. Y Customer Lifetime Value es algo que cada vez más es más recurrente, más común, independientemente de la industria en la que participamos. Perfecto. Y ya que estás hablando de ustedes en TikTok, ¿podrías compartirnos un poco esa aplicación de la IA? Por supuesto. Hay dos pilares principales en los que TikTok está concentrándose en la aplicación de AI. El primero es seguridad. Es una realidad que con toda la parte de AI generativa, toda la parte creativa, hay un mundo, un abanico gigante de posibilidades. Pero también hay riesgos. Sí. También hay mucho contenido que se genera con AI que puede parecer demasiado real. TikTok, en lo que se ha comprometido y en lo que ha avanzado mucho en los últimos años, es en etiquetar cualquier tipo de contenido que se ha generado por AI. Si tú utilizas las herramientas de TikTok, llámese stickers, llámese avatars, llámese efectos, lo que sea, de las herramientas de TikTok que vienen de AI, todo el contenido va a estar etiquetado que fue generado por AI. No solo eso, también estamos colaborando con externos para que todo el contenido generado fuera de la plataforma, que se ingrese a la plataforma, que haya sido generado por AI, sea etiquetado. Para que los usuarios, cuando utilicen, cuando vean un mensaje, cuando vean un video, sepan que fue algo generado por AI. Entonces, ese es parte de los compromisos que tenemos y es a nivel global. El segundo pilar son los productos B2B, los productos enfocados a nuestros clientes, enfocados a las agencias, que permiten evolucionar de una forma muy importante su conexión con la comunidad. Hablamos siempre que TikTok es una plataforma de entretenimiento. Dentro de esta plataforma de entretenimiento, lo más poderoso que tenemos son las comunidades. Para que las marcas de forma auténtica se conecten con esas comunidades, lo que necesitamos es una creatividad que hable mucho de ello. Al inicio, cuando las marcas están generando ideas, es por dónde empiezo, qué es lo más importante en mi categoría, qué tiene mayor tendencia, cuál es el creador que tiene mayor tendencia. Nosotros hemos desarrollado una tecnología y un asistente de AI para creatividad que es Symphony. Este es abierto a todo público, no necesitan ser anunciantes, no necesitan ningún requisito más que entrar a TikTok Symphony. ¿En qué ayuda? ¿Tienes duda de qué es y qué fue lo que fue tendencia en Buen Fin el año pasado? Te lo den automático. ¿Lo quieres ver para México? ¿Lo quieres ver para Colombia? ¿Lo quieres ver para Argentina? ¿Para Brasil? Te lo da sin ningún problema. ¿Tienes una idea de TikTok que quieres entender si se puede mejorar? Te puede dar un prompt. Depende, como bien mencionaba Jay-Z, de la respuesta que te va a dar. Si tú le pides algo muy vago, te va a dar algo muy vago. Si tú le pides algo muy específico, te va a dar algo específico. ¿Qué es importante? En absoluto no sustituye a la parte creativa. Las agencias creativas pueden utilizar esto como ayuda. Los clientes lo pueden utilizar como ayuda.
y tienen cualquier cantidad de herramientas para generar toda esta parte creativa, para generar avatars, para generar prompts, para automatizar su creación de creatividad. Por otro lado, también está la parte de advertising. Nosotros en lo que estamos apostando es utilizar AI para que sea mucho más sencillo esas comunidades contactarlas en el momento adecuado, que sea muy fácil configurar campañas para web, para app, para lead gen, muy sencillo, que no necesites este requerimiento técnico para poder hacerlo, que con AI te genere esa creatividad y que con AI te haga todas las optimizaciones. Tú lo que tienes es un objetivo de negocio, puede ser ROI, puede ser ROAS, puede ser Lifetime Value, puede ser cualquiera de estos. Ese objetivo de negocio, mediante AI, lo conseguimos con todas las innovaciones que tenemos. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Pasemos a un tema de la adopción necesita implementación para que ocurra la realidad de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería, y va pregunta para ambos, podemos empezar contigo, JC, ¿cuáles son las estrategias que le recomendarías a las empresas que están pensando implementar AI, pero que de pronto pueden tener un temor de que al implementarla se pueda obstaculizar un proceso o generar un cuello de botella o romper algo en la operación? Súper. Bueno, así como hablábamos de las barreras, quizás la estrategia que yo recomendaría con mi sombrero de consultor es cómo ataco esas barreras. La primera de desconocimiento es entrenando. Entonces, ¿cómo puedo tener una estrategia de entrenamiento que inclusive sea para todos los niveles de la organización? Empezando con el entrenamiento ejecutivo, a nivel de juntas directivas, a nivel del C-Level, ¿cuál es la ventaja que brinda inteligencia artificial para mi negocio? ¿Cuál es el riesgo, sobre todo que es un tema a nivel de juntas directivas, de no asumirla? Porque hay un riesgo que todos los boards tienen que estudiar a nivel de riesgo operacional, a nivel de riesgo de negocio. El no asumir inteligencia artificial hoy día es un riesgo para las empresas. Entonces está ese primer nivel de capacitación, después obviamente está un nivel más de alcance funcional, técnico, que hacen este tipo de herramientas, que son los modelos largos de lenguaje, cuáles son las diferencias que existen para un modelo de traducción de texto, etcétera. Y después está una capacitación de usuario final, que también es importante. Como decía Alberto, esto no es un reemplazo de mi trabajo, esto es un aumento de cómo yo puedo ser más efectivo, de cómo puedo ser más productivo. Eso hay que entrenarlo. La segunda recomendación que haría es escoger unos 2, 3 casos de uso que realmente tengan un alto impacto en el negocio, que tengan un ROI, que tengan un ROA, y que en ese caso de negocio, ahí sí lleguemos a profundizar. Un caso de negocio que pueda escalar, ¿no? Por ejemplo, cómo yo a nivel de mi centro de contacto, de mi call center, puedo tener una atención más personalizada utilizando este tipo de tecnologías. ¿Cómo puedo yo mejorar al que atiende la llamada con una información mucho más completa, más allá de 360 grados del cliente, con recomendaciones inclusive para un cross-sell, para un upsell, para un mejor manejo de la atención? Entonces, eso sería un caso de uso como ejemplo. Hablé de data y seguridad, entonces la recomendación sería también cómo yo, en particular a nivel de datos, tengo una estrategia de datos, cómo yo puedo tener un nivel de madurez en lo que es el manejo de la información dentro de la empresa. Y eso es un journey, eso es un camino. Entonces, la recomendación sería comenzar ese camino lo antes posible para tener un data lake, para tener entendimiento de los diferentes tipos de datos que tiene la organización, el rol dentro de una organización de CDO, de Transformation Officer, ¿existe o no existe? ¿Cuál es el nivel de apoyo ejecutivo para esta transformación? Es súper importante porque si esto no viene con un apoyo ejecutivo, es una iniciativa más y AI no es una iniciativa más. Cierro un poco el comentario donde nosotros también en la recomendación que hacemos es que veamos el uso de inteligencia artificial tan disruptivo como fue Internet. Estamos en un mismo momento histórico donde la disrupción que brindó Internet al final de los 90, donde Amazon fue un gran ganador, el negocio de Amazon, y así como muchos otros, hoy día no existirían si no existiera Internet, pero brindó a negocios como Amazon en su momento existir. AI es el mismo nivel de disrupción
Y AI va a traer la posibilidad de negocios que hoy día no nos hemos imaginado, impactos en la creatividad, impacto en cómo nuestros procesos van a mejorar, que hoy día ni siquiera lo hemos realmente visto en el futuro, porque es tan dinámico. Los modelos de inteligencia artificial generativa cambian cada día. Entonces, eso lo tenemos que internalizar. No hay una opción, es más un tema de cómo y cuándo. Vale, gracias. Claro, algo que yo agregaría acá es principalmente la identificación de valor. Al final del día tenemos cualquier cantidad de actividades, cualquier cantidad de soluciones que hoy la compañía ya realiza, ¿no? Cuando llega AI con toda esta disrupción, con todas estas posibilidades, creo que la parte más importante es identificar dónde esas funciones, ese objetivo, esa evaluación que vamos a hacer para avanzar o no avanzar, realmente los humanos agregan valor. Lo que no va a pasar con AI es que nos reemplacen esa inteligencia, conocimiento, enfoque, estrategia que viene de tu equipo, que viene de tu compañía. Eso sigue siendo lo más valioso, pero sin duda hay herramientas y hay tareas repetitivas, tareas escalables, tareas que puede hacer mucho más rápido AI que lo que puede hacer un humano. La decisión de ese resultado, la decisión de cómo usarlo, la implicación a negocio, usualmente se potencia con una persona y con el equipo de trabajo que tú ya tienes. Entonces, esa identificación de valor, ¿dónde realmente tu equipo está agregando mayor valor? Principalmente debería de ayudar a decidir si vas o no vas con este tipo de iniciativas. Es mucho más fácil explicar dónde está el valor a decir voy a ahorrar costos. Es mucho más fácil decir puedes potenciar, escalar, acelerar, que decir simplemente vas a ahorrar. Total. Muy bien. Vamos a pasar nuevamente a algunos datos que tenemos acá. Y ese es otro estudio que tenemos en McKinsey, donde lo que estamos viendo son las áreas que más están aplicando la inteligencia artificial y donde, para sorpresa de pocos, pues marketing y ventas está de primero, ¿cierto? Más sin embargo, lo siguen desarrollos y IT, seguido por algo que es algo en lo que nos encontramos siempre con los chatbots desde hace años, que es servicio al cliente. Sin embargo, nos llama la atención sobre todo la parte de ingeniería de software, la parte del desarrollo como tal. Juan Carlos, desde el lado técnico, ese tema se puede volver candente y es un tema que está en conversación de todos, de si reemplazará o no reemplazará a los desarrolladores la inteligencia artificial. ¿Cuál crees tú que debería ser y cómo debería ser esa utilizada, entendiendo que hoy ya escribe emails, escribe copies, desarrolla cartas profesionales, incluso se han visto libros escritos con ilustraciones? ¿Qué es lo que nos trae hoy en día, desde la parte del trabajo tuyo, ese enfoque hacia lo que puede ocurrir con inteligencia artificial, entendiendo el desarrollador puro y duro? No, como tú bien dices y dice McKinsey, quizás fue algo que 2, 3 años atrás no veíamos como un impacto tan grande, ¿no? Y lo que ocurre es, con estos modelos de inteligencia artificial generativa, al final codificar es un lenguaje o múltiples lenguajes. Así como tenemos los modelos que me permiten traducir o escribir libros, código es lenguaje también. Entonces, ¿qué ocurre con el impacto que hay para las tareas de programación? Quisiera comparar un poco lo que le pasó a Amazon hace unos 20 años, cuando en el crecimiento que estábamos teniendo tuvimos una disyuntiva de que el tipo de tecnología que estaba usando Amazon no les permitía escalar. ¿Por qué? Porque teníamos la infraestructura en monolitos, teníamos el Java de la misma forma como el negocio estaba escalando. Y lo que ocurrió fue el nacimiento de lo que hoy día llamamos la nube, que internamente se empezó a usar en Amazon y vimos AWS comercializar a eso. Pero ¿qué pasó específicamente con eso? El 70% del trabajo donde el área técnica se enfocaba a backups, a la instalación del software, a recibir el hardware, a conectar el hardware, que es un trabajo técnicamente aburrido, ¿sí? Ese 70% desaparece cuando uno habla de infraestructura de nube, porque pasa a ser un servicio y el equipo interno
ya se enfoca en un 30% de mayor valor, arquitectura, el ROI de las implementaciones. Entonces, ese 30% es el foco hoy día de la parte tecnológica. ¿Qué pasa entonces con el desarrollo de software? Lo mismo ocurre con estas herramientas que generan código y que inclusive ha ido más allá. Me ahorran el 70% del trabajo tedioso de documentar pruebas unitarias del código que estoy haciendo, repetir las mismas librerías que ya tengo de código porque ya las puedo compartir. La migración de un código de Java 8 a una migración de a Java 17. Eso es un trabajo súper aburrido. Entonces, el 30% como desarrollador, ¿dónde está? El impacto del negocio. Este caso de uso requiere una integración del contact center con la aplicación móvil. ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo es la interfaz del usuario? Ese es el 30% donde los desarrolladores se van a concentrar y el 70% va a ser absorbido por estas herramientas. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mi trabajo es más interesante, menos aburrido, y cierro con este comentario de quizás anecdótico. El lenguaje, porque no vamos a tener que saber código y al ver parte de prompts, etcétera, para hacer este tipo de enfoque. El lenguaje más popular que empieza de programación, ¿saben cuál es? Hoy día, o sea, ¿dónde vamos? Inglés. Y el segundo lenguaje de programación, español. ¿Por qué? Porque con lenguaje natural empezamos ahora a crear código. Entonces el potencial realmente no está en el caso de uso y el caso de negocio de lo que se va a crear. Muy interesantes puntos. Alberto, ¿algo por agregar? Completamente de acuerdo ahí y de forma muy personal lo entiendo perfecto. Yo soy ingeniero en sistemas de formación, entonces yo pensaba a los 60 años seguir haciendo código. Me encanta hacer código, pero me queda claro que el valor está en otras funciones. Va a evolucionar y yo también creo, los seres humanos si algo tenemos somos muy buenos evolucionando, nos adaptamos espectacular. La gran mayoría de los que estamos sentados acá, mi caso en específico, no existía este perfil y no existía mi trabajo, no existía mi compañía hace algunos años. Entonces vamos evolucionando, vamos adaptándonos, vamos cambiando, pero sobre todo vamos encontrando dónde agregamos más valor. Y eso es lo que va a pasar con los ingenieros de software. Como entienden, como pueden hacer arquitecturas, como pueden modelar, diseñar, ahí es donde van a estar y simplemente el código se va a escribir. Total, muy interesantes sus puntos, gracias por compartirlos. Vámonos al caso de uso más, digamos, más usual, marketing y ventas. Aplicado a Latinoamérica, Alberto, ¿qué le recomendarías a la audiencia de cómo, entendiendo que esos son los casos de uso más comunes, cómo los podemos tropicalizar, traerlos hacia acá y las empresas latinoamericanas y mexicanas podrían empezar a dar esos primeros pasos en sus organizaciones? Yo te diría, yo identifico dos grandes áreas. La primera, data, y coincido con JC, esta parte de tener claro cómo tienes organizado todo, qué significa para tu negocio toda la data que absorbes. Ahora, el día de hoy tenemos cualquier cantidad de puntos de datos, los volúmenes son espectaculares. Cada vez más veo compañías buscando moverse hacia modelos predictivos. Ya después de estructurarlas, después de entenderlas, después de hacer modelos descriptivos, empezar con modelos predictivos. Muchas compañías se van a mover para allá, las que avancen más rápido me parece que van a tener un diferenciador y una ventaja, sin duda. El otro que veo escalando de forma importante y que le recomendaría a todos empezar a probarlo es personalización, ¿no? Es una realidad que no todos los clientes son iguales, no todos valen lo mismo para todas las compañías, no todos necesitan los mismos motivadores y hoy no tenemos las restricciones que teníamos hace 20 años para con una sola cosa a todo el público. Hoy podemos tener un mensaje específico para los 3 millones de consumidores que tengo y para los 5 millones más que me quieren comprar. Entonces, ella y generativa principalmente va a permitir que en lugar de tener que hacer el esfuerzo de producción para 2 o 3 o 5 comunicaciones, poco a poco podamos hacerlo perfectamente personalizado para los 3 millones de usuarios que tenemos. Bien interesante, y hay casos ya aplicados que han demostrado grandes resultados en ROI o en ROAS, como bien lo hablabas.
Sí, claro, completamente aplicables, completamente específicos. Tenemos diferentes clientes que sus catálogos van de 2, 3, 5 millones de SKUs. Y cada uno de ellos tiene una comunicación específica y cada uno de ellos combina con algún cliente en específico. Esta automatización, esta generación, y es video, que es un poquito más complejo que a veces solamente generar la imagen, es completamente viable con las herramientas actuales que hoy tenemos. Un dato particular que les puedo compartir, algunos clientes que han utilizado AI generativa para estar enfocados ya en la parte de ROAS, que tienen todo esto automatizado, han mejorado hasta un 98% su ROAS. Entonces, vale la pena, hay que entenderlo, hay que hacerlo estratégico, hay que llevarlo paso a paso, pero el retorno es súper interesante. Totalmente, totalmente. Quiero pasar a otra parte del contenido bien interesante, y es que según el estudio, también de McKinsey, más empresas han logrado evitar consecuencias negativas por inexactitud al utilizar inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, si se utiliza bien, se logran evitar ciertos riesgos. Además, muchas empresas están tomando medidas proactivas para mejorar la ciberseguridad, que lo hablabas tú, JC, pero también aumentar las tasas de explicabilidad de los resultados que aparecen, respetar derechos de autor, lo que contribuye finalmente a un uso seguro de la inteligencia artificial. No para verlo desde el lado negativo, sino qué se puede hacer para garantizar un uso ético, un uso responsable que le genere un impacto positivo a las organizaciones. Alberto, ¿qué recomendaciones podrías darle a la audiencia para poder continuar evitando estos posibles riesgos? Mira, lo principal, y coincido con un punto que Jaycee mencionaba en un inicio, antes de aventarnos a implementarlo para toda la compañía, para todas las campañas, para todos los productos, sin duda hay que tener el buy-in del C-Level. Hay que explicarle qué implica para el negocio, hay que explicar operativamente, es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque en la operación y en el día a día y en el qué es lo que realmente necesitan, ellos son los que te van a dar los casos de uso y ellos son los que van a entender cuáles son las diferentes aplicaciones. Tú como consultor vas a ver una parte o tú como estratega vas a ver una parte. No necesariamente vas a ver todos los detalles. Esos detalles lo conoce la operación. Identificar cuál es el caso ideal para probarlo, para entenderlo, para aprender, iterar, hacer otro caso de uso, generar un buen benchmark propio, sacar tus bases sólidas, tus baselines, volver a iterar, volver a probar, volver a iterar, volver a probar. Es el mejor approach que puedes tener. Ir de poco a mucho. No es el silver bullet AI, ¿no? Creo que a veces también en marketing y en ventas vamos por temporadas, ¿no? En algún momento era video, en algún momento era social media, ahora todo es AI. No hay silver bullets, sigue siendo la misma metodología que ha funcionado siempre para crear un negocio sólido. Caso de uso, escalar. Caso de uso, refinar. Caso de uso, volver a aprender. Hay que ir a hacerlo paso a paso, pero teniendo la comunicación en todos los niveles. ¿Puedo comentar? Por favor. Lo que dice Alberto es súper poderoso, de que es una tecnología, pero las bases, lo que es básico sigue siendo lo mismo, ¿no? Y quería comentar en la cultura de Amazon, nosotros, nuestra misión, que parte de ser la empresa más centralizada en clientes, tenemos una filosofía de trabajo que le llamamos working backwards, trabajar hacia atrás. Entonces, es realmente desde el negocio y la necesidad del negocio, el business outcome, que uno va hacia atrás y escoge la tecnología y la mejor forma. Y a generativas, que me conectaste con eso, Alberto, porque no es la diferencia, no es de la tecnología hacia vamos a ver si funciona, es cuál es el caso de negocio que realmente queremos resolver y donde IA generativa realmente da un gran diferenciador. Entonces, si es tener una mejor relación con mis clientes a través de la personalización, a lo mejor IA generativa es un overkiller, ¿no? Porque lo que ya yo tengo funciona. O IA generativa me va a mejorar muchísimo más la personalización porque quizás puede escalar a múltiples geografías muy rápido. Entonces, ahí está la ventaja, pero viene de la necesidad del cliente hacia atrás. Entonces, eso no cambia
ni con IA generativa, ni con la próxima tecnología que tengamos más adelante. No, total, muy buenos puntos. Y ahora hablando un poco también de la limitación que muchas áreas le ponen a usar, y lo hemos visto en compañías que dicen, no puedes usar Copilot, no puedes usar ChatGPT, no puedes usar, y empiezan a listar. ¿Cuál, Juan Carlos, crees tú que debería ser el proceso para no limitar el uso y adopción de estas soluciones que nos pueden permitir acelerar y ser más eficientes y no tampoco poner en riesgo a la organización en temas de seguridad? A ver, ¿qué me he encontrado? Vuelvo a los temas de datos y seguridad como fundamentos, como base. Algo que me he encontrado relacionado a este punto es que las industrias más reguladas, esto fue algo como sorpresa para nosotros, para mí personalmente, que son el sector financiero, salud, gobiernos, manufactureros, farmacéuticos, son muy reguladas. Le están sacando mucho provecho a la IA generativa, porque al estar regulados tienen una cultura de seguridad y de datos desde hace mucho tiempo. Entonces, el sector financiero, que es el mayor usuario de IA generativa en estos momentos, porque hay múltiples casos de uso que son muy rápidos de implementar, desde el chatbot, desde manejo de riesgo, desde manejo de recomendación de productos, porque ya la parte de datos y seguridad existe. Entonces, si eso no existe, ahora respondiendo al revés, es un riesgo. Entonces, ¿cómo lo mitigo? Vuelvo, seguridad, ¿cuál es mi nivel de madurez de seguridad? Nosotros hablamos de un modelo de seguridad compartido. Es un modelo que es el proveedor de nube, el proveedor tecnológico tiene una responsabilidad, pero no, el usuario, el cliente, tiene una responsabilidad también desde tener CISO, desde tener los Standard Operating Procedures, desde tener cómo se maneja passwords, desde tener una descentralización de la seguridad, porque hoy día se requiere un manejo de seguridad descentralizado. Todos somos responsables en las organizaciones por el manejo de la seguridad. Entonces, ¿estamos a ese nivel de madurez o no? Si no lo estamos, hay que hacer ese journey de seguridad, lo mismo a nivel de datos. Tema importante en la escogencia de la tecnología de IA generativa. Y ahí sí, cuando hablamos ya modelos que Amazon ofrece, Bedrock, que nosotros pensamos que no hay ningún modelo de IA generativa que resuelva todo. Todos los modelos tienen casos de uso diferentes. Los modelos que sirven para español, para portugués, no necesariamente son los mejores modelos para japonés. Un modelo que sirve para sumarización de textos no necesariamente es el mejor modelo para una recomendación de razonamiento avanzado. Entonces, ¿cómo resuelvo el riesgo de escoger el modelo? Tengamos una plataforma como Bedrock que administra la escogencia de los modelos. Y último, tiene que entrenarse mi caso de uso, mi caso de negocio, sin que mi data se use para entrenar los modelos públicos. Entonces, repito esa parte. Cuando yo escojo la solución de IA generativo, tengo que tener mucho cuidado que mi información, mi propiedad intelectual, sea usada para entrenar modelos públicos, sea usada para salir de mi infraestructura de red y mi infraestructura de negocio para otros usos. Ha habido casos públicos donde esto no se manejó, inclusive de grandes corporaciones, y esto hay que tomarlo muy en cuenta en el manejo de la seguridad de la información, Camilo y Alberto. Claro, y completamente de acuerdo. Solamente, y ahí complementando mucho, me parece que es un tema nuevamente de educación y concientización. Regresando un poco a la analogía que hacía antes de redes sociales y demás, yo recuerdo estar trabajando en una agencia de publicidad por allá de 2008 y querían prohibirnos el uso de redes sociales. Y es como, no hace sentido estar intentando cambiar la comunicación de una marca si tú no tienes acceso y lo pruebas. Necesitas probarlo, necesitas entenderlo, pero me parece que hay mucho de entendimiento, educación, concientización de que la seguridad es importante y de que no hay nada más valioso para una organización que sus propios datos. Eso no puede estar expuesto hacia afuera y no puede ser utilizado para entrenar al resto. Eso es tuyo. No hay cosa más valiosa para la compañía que eso. Y hay una parte, quizás se me olvidó comentar, Alberto y Camilo, de experimentar. Digamos, bueno, tenemos todo esto, la seguridad, listo, ya, check. ¿Cómo empiezo? Entonces, el cómo empezar es empezar a experimentar. ¿Dónde puedo hacer pruebas de conceptos en algunas áreas? Eso fue mucho del trabajo del 2023. Muchas empresas que en el 2023 hicieron pruebas de conceptos, realmente esto sirve, no sirve, funciona.
hoy día han escalado a ya soluciones empresariales, ¿no? Entonces, menciono quizás un par rápidamente. Intuit, que está en el sector financiero, regulado por todo el manejo de impuestos en Estados Unidos. Hoy día Intuit hace recomendaciones para mejorar mis impuestos a nivel de Estados Unidos, y en pro que yo la uso bastante, se llama Credit Karma. Credit Karma, dentro del portafolio de Intuit, me recomienda cómo mejorar mi crédito, de mi información, de mi uso crediticio y de la recomendación de patrones similares al mío. Pero eso es algo que sin IA generativa hubiera costado muchísimo hacer, ¿no? Entonces ya es un uso escalable de esta solución, pero comenzó con pruebas de concepto y poco a poco. Muy interesante, muchísimas gracias a todos ustedes primero por la atención, a ustedes por el compromiso y por estar compartiendo conocimiento de inteligencia artificial y bajo las tendencias que estamos viendo. Un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias. Gracias.